¿Qué tal? Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana, bienvenidos a este curso, a esta primera sesión del curso de hermenéutica por parte de la Escuela Dispuestos y Apasionados, su servidor, Salomón Hernández. Estoy muy contento de estar aquí con usted para servirle. En esta ocasión estamos presentando esta primera clase, esta primera sesión del curso de la materia de hermenéutica. El curso que nos tiene hoy aquí tiene como título 6 reglas básicas para la interpretación bíblica. 6 reglas básicas para la interpretación bíblica es un curso de 8 sesiones en el que estaremos juntos en estos videos alrededor de unas 7 horas en promedio, quizá un poco más, quizá un poco menos. En estas 8 sesiones estaremos hablando de 8 temas muy importantes que tienen que ver precisamente con la interpretación de la palabra del Señor. Repito, mi nombre es Salomón Hernández, estoy para servirles, seré su maestro a lo largo de estos próximos videos. Nuestro curso 6 reglas básicas para la interpretación bíblica de la materia de hermenéutica tiene un objetivo: que el alumno comprenda y aplique estas dos cosas importantes, comprender y aplicar. En diferentes pasajes, ¿qué vamos a comprender y qué vamos a aplicar? Bueno, 6 reglas básicas que debe conocer todo aquel que busca estudiar e interpretar la Biblia de manera correcta. Todo aquel que busca estudiar e interpretar la Biblia de manera correcta. Todo esto que le estoy mencionando, usted lo puede ver en uno de sus 2 documentos oficiales de su materia. Número 1, su plan de curso, que es donde estoy leyendo todo esto, y usted lo tiene también por ahí. Y número 2, en el manual usted va a poder revisar todo su contenido. Si gusta que vayamos al plan de curso. El objetivo es comprender y aplicar en diferentes textos o pasajes bíblicos 6 reglas básicas para la correcta interpretación de la palabra del Señor. ¿Cuál es el criterio de aprobación, mi hermano? Es decir, ¿cómo le vamos a hacer para certificarnos en este curso? Algunos otros cursos, como el de homilética, que va muy de la mano con este, y si usted no lo ha tomado, lo invito a que lo haga, que se inscriba. Está de manera online actualmente y también está de manera pregrabada, al igual que este curso. Otros cursos que se están dando, como el de apologética, la defensa de la fe, como el de pedagogía para los maestros, tienen algunos diferentes criterios de evaluación. Es importante que usted, si está tomando varias materias, sepa esto, ¿verdad? Cada curso tiene diferente criterio. En esta ocasión, este curso únicamente tiene un criterio de evaluación. ¿Qué es lo único que usted necesita hacer, mi hermano, para poderse certificar? Ahí viene en su plan de curso. Criterio de aprobación: enviar todas sus evidencias en tiempo. Es decir, en este curso no vamos a tener un examen escrito, no vamos a tener un trabajo final. Lo único que usted debe hacer para lograr su certificado, obviamente, es que usted entregue sus trabajos en clase y entregue cada semana, cuando se deba, su tarea. Recuerde que usted, a partir de que está viendo este video, usted tiene una semana para que semanalmente usted haga llegar a su servidor, a estos medios que le presento en pantalla, como el WhatsApp y el correo, me haga llegar sus productos que usted puede ver en su plan de curso. El producto es el ejercicio en clase que usted puede hacer inmediatamente después de ver este video, y aparte su tarea que usted debe realizar, mi hermano, mi hermana, durante la semana y enviarla a su servidor. Hay 2 maneras en las que usted puede enviar sus evidencias, sus tareas: digitalmente o por medio de una fotografía. Digitalmente, si usted quiere realizar sus escritos de una manera virtual con su computadora, en Word, en PowerPoint, hacerlo de una manera digital, me lo envía por correo, me lo envía por WhatsApp el documento. O bien, si usted quiere estar trabajando a mano en su cuaderno, usted realiza su producto de clase y su tarea a mano con la letra mayormente legible lo posible, por favor.
de una manera muy clara, muy ordenada, y le toma una foto muy clara, muy legible a su tarea y me la envía a mi WhatsApp o a mi correo. Esa sería, mi hermano, la manera en la que usted va a aprobar este curso. Si usted se fija, este curso en específico, al no tener un examen o un trabajo final, es más sencillo, es más ligero, pero aún así debemos de tomarlo con la misma importancia que todos los demás. Muy bien, hermanos, sigamos en el plan de curso, en este formato que usted tiene por ahí en su material. Vayámonos a la parte de la tabla donde dice temario. Como repetimos, el curso tiene como nombre 6 reglas básicas para la interpretación bíblica. Vamos a leer a grandes rasgos, mi hermano, mi hermana, lo que usted y yo vamos a aprender en estos 8 videos, en estas 8 semanas. Sesión 1. Que por cierto, en esta sesión usted se va a llevar su primera tarea y su primer producto en clase. En la sesión 1, como le estamos haciendo en el tema, se presenta su curso y más adelante, en unos cuantos minutitos, vamos a entrar a la introducción a la hermenéutica. Vamos a ver de qué se trata esto de la hermenéutica, esto de la interpretación bíblica. Usted hoy tiene un producto que va a hacer, terminando de ver este video, usted va a notar de qué manera usted acostumbra a interpretar la Biblia. Es decir, se va a poner a escribir cómo le hago yo, cómo le hace usted de manera personal para interpretar los textos bíblicos. ¿O será que nada más cuando no entiendo algo lo dejo al aire? Bueno, usted va a escribir esto, va a reflexionar cómo anda mi interpretación de la palabra de Dios, que es tan importante. Y usted va a realizar una primera tarea, ¿verdad? Y esta tarea y su producto de clase, su ejercicio, me lo va a mandar como lo había mencionado anteriormente. ¿Cuál es su tarea? Muy bien, usted va a realizar un cuestionario con 3 preguntas de cada una de las 6 reglas hermenéuticas. Es decir, usted se va a ir a su manual hasta el tema de la sesión número 3. Es en donde empiezan las reglas. En la sesión número 3, como título, se encuentra regla número 1. Y usted de esa regla número 1, como a manera de resumen, usted la va a leer el tema. Va usted a escribir 3 preguntas que usted va a redactar y las va a responder con su manual. Luego se va a la regla número 2 y hace lo mismo. Lo lee, redacta 3 preguntas y las responde con su manual. Y así lo va a hacer sucesivamente. 3 preguntas de la regla 1, 3 preguntas de la regla 2, 3 de la regla 3, hasta la regla número 6. Es decir, usted va a enviar de tarea un cuestionario con 18 preguntas que usted mismo va a redactar. Dirían por ahí, va a inventar, ¿verdad?, de su manual, y las va a responder con su mismo manual. Esa sería, mi hermano, la sesión 1, el video 1. El video número 2, vamos a hablar acerca de 2 temas importantes. Una realidad que muchos cristianos ignoran. En este tema vamos a ver una realidad que la verdad ignoramos en el sentido de que no le damos importancia, pero también en el sentido de que nunca se nos había hablado de tal cosa. Vamos a ver en el video número 2 de qué se trata esta realidad que afecta a gran parte de los creyentes hoy en día. Y vamos a hablar acerca de 2 categorías que tiene la interpretación bíblica. Vamos a hablar acerca de esto. En el video número 3, es decir, dentro de 2 semanas más, vamos a ver ahora sí la primera regla de interpretación bíblica, que es la actitud correcta del intérprete. Vamos a hablar acerca de qué actitud debo tener yo y debe tener usted cuando nos sentamos frente a la palabra del Señor a interpretarla. En el video número 4 estaremos hablando de la regla 2, analizar el contexto inmediato y remoto del texto. Vamos a hablar acerca de cómo, para poder interpretar la Biblia correctamente, para poder rescatar el significado del mensaje, debemos aprender y acostumbrarnos a analizar el entorno, el contexto del pasaje, capítulos antes, capítulos después, entre otras cosas, quién lo dice,
por qué lo dice, a quién se lo dice, y vamos a aprender un poquito acerca de esto. En la sesión 5, el título es regla número 3. Vamos a analizar la gramática del texto, es decir, la manera en la que se encuentra escrita ese texto. ¿Por qué se escribió así? ¿Qué reglas gramaticales se cumplen en ese texto que nos van a dar luz acerca del mensaje? En el siguiente video hablaremos de la regla número 4 de interpretación, acudiendo al idioma original. Ahí hablaremos de un asunto, de una realidad muy importante que es, mi hermano, y se lo comento para que usted abra un poquito ahí, dicen por ahí la espinita, ¿verdad? Se quede con la espinita. ¿Piensa usted, mi hermano, que si la Biblia hace 2000 años el Señor la terminó de escribir en 3 idiomas, ¿verdad? Hebreo, arameo y griego? ¿Piensa usted que a lo largo de estos 2000 años, a lo largo de 2000 años de traducción a diferentes idiomas, a lo largo de 2000 años de actualización inclusive del español de hace 30 años al español de hace 10 años y al español actual, cree usted que no se ha perdido o no se ha inclusive modificado una parte del mensaje que el Espíritu Santo inspiró de manera original hace 2000 años atrás? Bueno, quiero decirle que la realidad es que sí. Y cuando nosotros acudimos al idioma original, nos damos cuenta no de que la Biblia Reina Valera como tal o la nueva versión internacional es incorrecta. No estoy diciendo eso. Pero sí le quiero decir que hay inclusive verbos, palabras que en el griego existían y que al momento de traerlas al español no existían, y que el teólogo, con la guía del Espíritu Santo, tuvo que ver la manera de que se perdiera lo menos posible el significado del texto al momento de traducirlo. De este tema y ejemplos prácticos de esta situación vamos a hablar en la regla número 4. En la regla número 5 vamos a hablar de los sentidos del texto. Hay muchos géneros diferentes, géneros literarios en la palabra del Señor. Hay profecías, poemas, salmos, ironías, hipérboles, parábolas, crónicas, historias, hay acrósticos hebreos, hay narrativas, hay un sinfín, mi hermano, de géneros literarios en la palabra del Señor. No le vamos a presentar la manera de interpretar cada uno de ellos, porque al menos en su manual hemos de señalar más de 20 y tantos, más de 30 y tantos géneros literarios. Lo que pretendemos con esta clase es que simplemente aprendamos a ubicarlos, a identificarlos y a tener en nuestra mente que la Biblia es compleja para nosotros como humanos si no tenemos reglas de interpretación y si no tenemos la guía del Espíritu Santo. Y por último, mi hermano, la regla número 6, ya hasta el último video, en el video 8, nos habla acerca de este tema. La Biblia es su propio intérprete, es decir, vamos a aprender cómo la misma Biblia nos ayuda a interpretar la Biblia. En otras palabras, cómo nosotros podemos acudir a otros pasajes bíblicos que hablan de este mismo tema y que se relacionan con este pasaje que yo pretendo interpretar. Eso es, mi hermano, a grandes rasgos lo que vamos a aprender en las próximas 8 sesiones. Quiero preguntarle si hasta ahorita se mira motivado, si se siente contento. Y bueno, tenemos una pequeña bibliografía en la parte final de su plan de curso. 2 libros que yo le recomiendo ampliamente. No necesita conseguirlos para aprobar su curso de ninguna manera, pero si usted quiere conseguirlos, mi hermano, mi hermana, para que usted estudie más a profundidad el tema, bueno, adelante. Son los 2 que usted tiene en su plan de curso. De igual manera, nosotros queremos hacerle llegar de manera gratuita estos libros en formato digital a cada uno de ustedes que lo soliciten. Si a usted le interesa tener estos libros en PDF para que usted lo lea en su teléfono o computadora, mándeme un WhatsApp, mándeme un Messenger, un correo, y se los hacemos llegar con todo gusto, mi hermano, y de manera gratuita. Muy bien, vayámonos, hermano, ahora sí al tema.
Vayámonos al tema. Abra su manual si lo tiene impreso. Revise su manual por ahí en su computadora, su teléfono, si lo tienen digital. Y quiero empezar preguntándole, ¿será importante, hermano, que establezcamos reglas para interpretar la Biblia? ¿O será que podemos dejar todo al ahí se va y a la mera guía del Espíritu Santo? Bueno, hay personas que dicen que todo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Habemos personas que opinamos que el Espíritu Santo tiene una parte importante, pero también Él nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia para aprender a desarrollar sistemas de estudio y para aprender a desarrollar métodos, reglas y principios bíblicos que de hecho la Biblia nos dicta muchas de estas normas, ¿verdad? Por ejemplo, la misma Biblia nos dice, mi hermano, que el Espíritu Santo nos guía y nos ilumina. La misma Biblia nos dice que escudriñemos, es decir, que analicemos a detalle las Escrituras. La Biblia nos dice que aprendamos a estudiarla día a día y la enseñemos. Es decir, nos habla de una estructura de pensamiento, nos habla de una estructura y metodología de estudio. ¿Qué es la hermenéutica? Es nuestro tema. ¿Qué es la hermenéutica? Quiero pedirle que usted lo anote, lo subraye, lo recalque. Si tiene su libro en impreso, subráyelo por favor. Si lo tiene en digital, anótelo, mi hermano. La hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Dicho de otra manera, es captar el mensaje del texto. Es una de las ramas de la teología. La teología es el estudio de Dios. La teología abarca diferentes ramas. Abarca la apologética, en este caso, que es la defensa de las verdades bíblicas, la defensa de la fe. Abarca la homilética, que es la rama de la teología que estudia la correcta, preparación y exposición de un mensaje bíblico, es decir, estudia la predicación, estudia los sermones. Tenemos otras ramas como la teología de Cristo, que estudia la persona de Cristo, la teología del Espíritu Santo, la teología de Dios Padre, otras ramas de la teología como la historia de la iglesia, en fin, diferentes ramas que tienen que ver con todo aquello que se relaciona con Dios y el mundo espiritual. Inclusive la teología estudia el pecado, a Satanás, los ángeles, los demonios, el hombre, etc. Una de esas ramas, mi hermano, es la hermenéutica. Y por cierto, quiero volver a felicitarlo por estar en este curso. La hermenéutica es la rama de la teología que se encarga de desarrollar reglas y principios e inclusive métodos que se deben aplicar para lograr obtener la correcta interpretación de un mensaje bíblico. En otras palabras, la hermenéutica nos ayuda a comprender lo que ese texto en específico significa. Y parte de manera general de la siguiente premisa: todo texto, es decir, todo pasaje bíblico, tiene una y solo una interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. En otras palabras, todo texto significa una sola cosa. No puedo decir, yo lo interpreto así y tú lo interpretas así. No. Uno de los dos estaríamos equivocados, o quizá los dos. Todo texto significa solamente una cosa. Ese es el significado, es lo principal. Pero se puede aplicar a la vida cotidiana de muchas maneras. Esta es la aplicación, es secundaria. De ahí parte el estudio de la hermenéutica, el estudio de la interpretación bíblica. Quiero preguntarle, mi hermano, ¿por qué a usted le importó este curso? ¿Por qué le importa a usted estudiar hermenéutica? ¿Qué caso tiene, mi hermano, estudiar hermenéutica? ¿Para qué estudiar el cómo interpretar la palabra del Señor? Bueno, en esta ocasión yo le presento 3 razones que nos llevan a reflexionar del por qué es importante que todo predicador y todo cristiano conozca la hermenéutica. Número 1,
porque nos ayuda a que todos los cristianos que estudiamos la Biblia estemos unidos no solamente en un mismo espíritu, no solamente en Cristo, sino que estemos unidos porque al aplicar las reglas, el texto nos va a arrojar un mismo mensaje. Al contrario de que si yo tengo mis propias reglas y el hermano tiene las suyas propias y la hermana tiene las suyas propias, cada uno vamos a interpretar la Biblia como podamos, como querramos, y entonces no vamos a estar unidos. Número 2, porque tener un método de interpretación nos facilita muchas cosas, ¿verdad? Tener ya un método de interpretación nos facilita el estudio de la Biblia. Y número 3, porque al conocer la interpretación bíblica requiere de un sistema definido de estudio. Nos invita a un método, a la organización y al análisis detallado. Es decir, aparte de que nos une, la hermenéutica nos une como hermanos, hermanas de diferentes denominaciones, de diferentes posturas teológicas, al interpretar con unas reglas uniformes, nos unirá el principio, el mensaje, el significado de ese texto. Número 2, al tener ya un sistema de estudio nos va a facilitar muchas cosas, de manera que ya no voy a hacerle yo como yo pueda, ni voy a estudiar al aire, al contrario, va a ser más sencillo para mí que ya haya reglas que me ayuden a interpretar con seguridad ese mensaje. Y número 3, porque el tener un sistema definido de estudio nos lleva a ser organizados y a analizar de manera detallada la palabra de Dios. Quiero preguntarle, mi hermano, ¿será que la palabra de Dios vale la pena? No sé si usted ahí quiere decir amén. ¿Será que vale la pena, mi hermano, estudiar la palabra del Señor? ¿Será que vale la pena interpretar esta palabra poderosa, esta palabra viva y eficaz, esta Biblia que Dios inspiró, Dios dictó y que nos dejó para todas y todas las generaciones? ¿Será importante aprender a interpretar el mensaje perfecto y eterno del Dios infinito? ¿Será importante que como hombres imperfectos, como mujeres imperfectas, aprendamos a interpretarla con un método? Quiero decirle que sí es importante, mi hermano, porque la palabra de Dios nos supera inmensamente nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestro carácter. Así que, hermano, lo invito, siga adelante interpretando la palabra del Señor de una manera correcta. ¿Por qué sería importante, mi hermano, aprender hermenéutica? Bueno, porque no podemos ir por este mundo que saca cada vez ideologías más extrañas, filosofías más extrañas, más pervertidas, filosofías e ideas que no son correctas, doctrinas que quieren imponer, que son doctrinas de pecado. Y no podemos como cristianos andar caminando en medio de este mundo sin conocer a profundidad la palabra de Dios, sin conocer a profundidad lo que creemos y cómo lo debemos aplicar en nuestra vida diaria. Es decir, si usted y yo vamos a andar en este mundo malo, en este tiempo malo, en estas tinieblas, lo mínimo que debemos de tener es conocimiento profundo de la palabra del Señor, y eso nos va a rescatar de muchos errores, pecados y peligros. Podemos observar cada vez cómo la siguiente y la siguiente y la siguiente generación parece, mi hermano, que le da más interés a superarse en lo secular y a conocer más a profundidad la ciencia, pero parece, y lo digo con todo respeto y me pongo yo por delante, parece que cada generación joven sabe menos Biblia que la anterior. No sé si usted se ha puesto a reflexionar en esto, y siendo sinceros, es la realidad. Cada vez la siguiente generación sabe menos textos y menos citas bíblicas que la anterior. Esto es alarmante. ¿Cómo van a ir nuestros jóvenes, nuestros niños, en una sociedad tan voraz, tan peligrosa, si no interpretan, si no estudian a profundidad la palabra del Señor? La Biblia dice en Efesios 5:17 que los tiempos son malos. Dice en Juan 17:11 que el mundo es cruel. Dice en Mateo 26:41 que la carne es débil. Y dice en Juan 10:10 que el diablo viene a matar.
Así que mi hermano, hagamos conciencia de esto. Debemos aprender a interpretar la palabra del Señor. ¿Quiere ser usted, hermano, un cristiano firme? ¿O quiere nada más ser un cristiano que va por el mundo intentando no perderse en el intento? Yo lo invito, mi hermano, a que usted sea un cristiano firme. Aspectos generales de la hermenéutica. Hay por último dos subtemas que vamos a ver de manera muy rápida. Hay algunos aspectos importantes de la hermenéutica que al momento de emplear un método nos ayudan a distinguir el mensaje de ese texto. Mire, quiero decirle y repetirle. Cada texto tiene solo una interpretación correcta, pero muchas aplicaciones. Ahora, hay algunas cosas importantes que para empezar usted puede practicar hoy. Mire, antes de entrar a las reglas hermenéuticas, lo invito a que usted ponga esto en su mente. Número 1, de hoy en adelante, usted como teólogo, usted como estudioso de la palabra de Dios, vamos a quitarnos de nuestra mente ese chip programado que tenemos de que texto significa versículo. No es así. Texto no significa versículo. Etimológicamente, es decir, en el significado, la palabra texto es una porción escrita que habla acerca de un mismo tema. Es decir, texto, vamos a referirnos a todo aquello que habla del mismo tema. Un texto puede ser un versículo, puede ser la mitad de un versículo, o pueden ser 5 versículos, o el mismo texto, un mismo tema, puede ser todo un libro o 5 capítulos. ¿Me explico? Cuando digamos texto en estas 8 sesiones, usted no piensa en versículo, piensa en una porción de un tema que habla unánime al respecto. Hablando del texto, bueno, ¿qué cosas pudiéramos empezar a practicar? Preguntas como, ¿quién dijo eso? ¿A quién se lo dice? ¿Qué quiere decir cuando lo dijo? ¿Ese texto se puede interpretar de manera literal o es un texto simbólico? ¿Habrá palabras clave en ese texto que nos llevan y nos dan una pauta de por dónde debemos interpretar? ¿Y cuál es el principio bíblico que puede observar? Mire, esto es, mi hermano, importante. ¿Cuál sería la clave para que toda la interpretación de las diferentes denominaciones, tenemos bautistas, presbiterianos, apostólicos, pentecostales, neopentecostales, tenemos diversos hermanos y hermanas en la fe, ¿cuál sería el método, la clave para que todo esto se disipe? Bueno, realmente si se pone a pensar, lo que nos divide en gran parte, porque la realidad es que al momento de que queremos hacer nuestro un nombre, un concilio, antes que llamarnos hermanos en la fe y tratar de buscarnos unos a otros, de convivir, de conocernos, eso es división, eso es una división denominacional, es la realidad. Yo creo firmemente que la palabra del Señor nos une y que si 100 o 50 diferentes denominaciones de manera genuina y sincera tomamos una misma Biblia y la interpretamos de corazón, yo creo que Dios no nos va a decir a cada uno de nosotros diferente interpretación. No, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si nos unimos, un mismo espíritu, una sola fe, una sola palabra. La palabra de Dios nos une. ¿Cuál sería la clave, mi hermano, mi hermana, para lograr esa unidad? La clave es esta: no ver importante o muy importante o de manera principal la aplicación del texto, pero sí ver como principal la interpretación del texto. Es decir, ¿cuál es el principio bíblico que a mí me enseña ese pasaje? El principio bíblico, el principio divino que ese pasaje me enseña a mí, eso es lo que nos une. Ya al momento de aplicarlo quizá pudiera ser diferente para mí como mexicano, o para mi hermano en África, o para mi hermano en Irlanda. Es diferente aplicación. Pero el principio bíblico, el significado del texto debe ser siempre el mismo. Por ejemplo, quiero preguntarle acerca de esto. La Biblia nos habla
acerca del pantalón o no nos habla acerca del pantalón en la mujer. Usted va a decir hasta este punto, ay, ese tema controversial. Lamentablemente es un tema controversial y permítame decirle que ese pedazo o porción de tela ha dividido familias y ha dividido iglesias. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia dice que la mujer no debe usar pantalón? Yo no le quiero dar mi postura, ni quiero yo imponer mi postura, simplemente quiero que vayamos a la reflexión al respecto. La Biblia en ningún pasaje señala la mujer no debe usar pantalón. De hecho, ni siquiera era conocido el pantalón en ese entonces. Ahora, hay personas y denominaciones completas que opinan que la mujer sí puede usar pantalón mientras no lo use en el altar. Hay otros cristianos que opinan que la mujer para nada debe usar pantalón y que es ropa exclusiva del varón. Hay personas que dicen, no, es que hay pantalón de mujer, es muy diferente la estética, los cortes de la tela, es diferente la costura, etcétera, etcétera. Y hay quienes dicen, sí hay pantalón de mujer, por lo tanto no se está vistiendo de hombre. Y hay quienes dicen que el pantalón lo puede usar la mujer donde quiera y como quiera, inclusive para subir en el altar. Yo respeto todas las posturas, yo no soy nadie para imponerle a usted nada. Usted quédese con la postura de su iglesia, de su pastor y su convicción personal y sea fiel a lo que su pastor le enseña, mi hermano. Usted debe ser fiel a la postura de su iglesia local. Pero sí quiero que reflexionemos en esto. El principio bíblico es diferente a la aplicación de vida. La aplicación de vida para mí puede ser distinta. No es que yo sí puedo permitir pantalón o yo no puedo permitir pantalón. Y la aplicación de mi hermano del mismo texto puede ser diferente. Y esas aplicaciones nos pueden causar división. Pero ¿cuál es el principio bíblico? ¿Cuál es el significado del texto? Cuando Pablo le habla a la iglesia y le dice que la mujer se vista con decoro, con modestia, el principio bíblico es tomar ese texto sin agregarle mi cultura, sin agregarle mi prejuicio, sin agregarle mi denominación, sin agregarle mi criterio personal. El principio bíblico es vestirnos con decoro, vestirnos con modestia. Eso es el principio bíblico. Quizá usted y yo ya podemos agregar un poco del asunto personal. Para mí que una mujer traiga pantalón quizá no pudiera ser bien visto. Para mí o para usted que una mujer traiga pantalón quizá no hay ningún problema. No hay una aplicación que sea quizá la que debemos de sostener como que esta es la única correcta. No. El texto dice modestia. Si en tu cultura, si en tu país, si en tu congregación, si en tu cuerpo y en tu manera de ser, el pantalón no te causa una falta de modestia, no causa una falta de pudor, para ti, y eso lo habla el apóstol Pablo, habla acerca de la conciencia, y toco este tema no para causar polémica, no es la intención, es para que usted empiece a desarrollar este criterio de interpretación. La interpretación bíblica nos va a llevar a temas muy polémicos, pero temas, mi hermano, que cuando nosotros concretamos algo y decimos yo creo con convicción esta postura, hermano, salimos bendecidos. Pero por otra parte, cuando entendemos que mi postura yo no la puedo imponer, también eso nos bendice y nos une. Al final y al cabo, Jesús vale más que los pantalones, Jesús vale más que el brincar o no brincar, Jesús vale más que danzar o no danzar. Jesús trajo salvación y es el mensaje principal de la palabra del Señor. Volviendo al ejemplo, el principio habla de modestia y de pudor. Quizá para mí pudiera ser algo sin pudor o sin modestia. Quizá a usted no le causa eso, por lo tanto no le causa pecado en su conciencia, no le causa pecado en su corazón. Quiero decirle que aprendamos a respetar y no aprendamos a imponer. Si la Biblia a mí me dice que sea con pudor, mientras el hermano, la hermana haga, hable, se vista o haga una situación humana y que eso no sea falta de pudor,
entonces el hermano no está en pecado. Ya si el hermano o la hermana se viste, habla o actúa o escucha o platica cosas que ya pierden el pudor y que pierden la modestia, entonces lo secundario, que es la aplicación personal, eso se perdió. Pero más importante, lo primario, que es la interpretación directa, el sentido, el significado del texto, eso al perderse, eso es lo que causa el pecado. Recuerde que Pablo una vez habla, mi hermano, acerca de este tema, acerca de la conciencia. Cuando usted y yo nos vamos a leer las escrituras, Pablo le habla a una iglesia. Permítame revisar de manera muy rápida mientras usted mira esto. Si mal no recuerdo, es a la iglesia de Corinto. Le pido por favor que se cerciore de esto. Yo, para no tomar más tiempo, quitarle otros minutos más de su tiempo, lo invito a que usted se cerciore. Pero si mal no recuerdo, cuando Pablo habla a Corinto, trata acerca del tema de la carne ofrecida a los ídolos. Dicen los historiadores que se daba una situación. Había carnicerías en esa ciudad que tomaban carne y la ofrecían a los ídolos. O la ofrecían a los ídolos, y como esa carne no se había echado a perder después del ritual, quitaban esa carne y se la vendían a carnicerías más baratas, y obviamente la carne de buena calidad a las carnicerías la vendían más barata por ser, digamos, de segunda mano. ¿Qué empezó a suceder entre la iglesia? ¿Y por qué Pablo toma cartas en el asunto? Bueno, porque hermanos cristianos convertidos, al ver el precio de esa carne, algunos de ellos sabiendo por qué estaba barata y algunos de ellos no sabían por qué estaba barata, ellos iban y compraban esa carne barata. Pudiéramos decir de manera moderna, la cocinaban, oraban por ella, agradecían al Señor por ella y se la comían. Otros cristianos se daban cuenta de esa situación y decían, es que eso es un ultraje, eso está mal, eso es algo pagano. Y para ellos, el ver que sus hermanos compraban carne más barata, porque había sido anteriormente ofrecían un ritual, para ellos era impermitible, no era algo que se pudiera hacer, porque en su conciencia personal era carne satánica, era carne ofrecida a los ídolos. Pero había cristianos, por X razón, más nuevos en la fe, con otro criterio, con otra forma de ser, que ellos en su conciencia no les dictaba una carga el ir a comprarla, ir a orar por ella, ir a santificarla y cocinarla y compartirla con su familia. Ahora, vuelvo a lo mismo, independientemente de su postura o de la mía, yo no me voy a atrever a decir, es que esos hermanos sí estaban mal. O yo no me voy a atrever a decir, es que esos hermanos no estaban mal. ¿Por qué? Porque ni Pablo lo hizo, mi hermano. Pablo manda una carta de manera global a toda esa ciudad, a la iglesia de esa ciudad, y les dice, tú no te estés fijando si tu hermano come o no come. Tú no te estés fijando si tu hermano bebe tal cosa o no bebe tal cosa. Él da a entender, recuerda que parte de lo que Dios nos dio es nuestra conciencia. Es decir, si a tu hermano eso no le es carga de conciencia, él lo hace con fe, con convicción, entonces no le es carga de pecado, o sea, no le es tomado en cuenta como pecado. Pero si tú sí tienes carga de conciencia y aún así con esa carga de conciencia tú lo haces, como no hay fe en ti, como no hay convicción en ti, entonces a ti el Señor sí te lo toma como pecado. Eso es a grandes rasgos lo que Pablo explica. ¿Qué quiero decir con esto? Al igual que el ejemplo anterior, no podemos hacer doctrina de algo que es secundario, de algo que es una aplicación práctica. Pero lo que sí debe ser doctrina es el mensaje del texto. ¿Cuál es la interpretación de este problema social que había en la iglesia? La interpretación es la siguiente. Número 1, la conciencia viene de Dios. Si lo que tú estás haciendo te trae carga de conciencia, entonces tú estás pecando. Y número 2, también muy importante, si tú eres débil en la fe, o si tú eres fuerte en la fe, recuerda que entre ambos casos
hay diferencia de criterios y el uno debe respetar al otro y el uno debe de cuidar de que el otro no caiga, no peque. Entonces, mis hermanos, esos son dos ejemplos únicamente para adentrarnos. Y dicen por ahí, usted se quede con la espinita de cómo está la interpretación bíblica, cómo debemos tener nuestra mirada en el texto bíblico, en el significado bíblico, más importante que en la aplicación que los diversos hermanos en la fe en diferentes países e iglesias podamos tener al respecto. Ahora, hay textos que nos hablan de manera literal, esto se debe hacer así, sí los hay. Pero hay textos como los que acabamos de leer, que la Biblia no menciona pantalón y que la Biblia deja abierto a la conciencia. Por lo tanto, no podemos nosotros satanizar ni juzgar a quienes hacen diferente a nuestra forma de pensar. Bueno, mi hermano, pues agradezco inmensamente, su tiempo. Espero que esto le haya abierto un panorama, haya dejado una espinita en su corazón para que siga atento a los siguientes videos. Adelante con su curso, adelante con aprender la palabra del Señor. Es un mensaje perfecto, infinito, hermoso. Hay tesoros escondidos en la palabra del Señor que usted y yo vamos a interpretar correctamente con dos elementos: con la guía del Espíritu Santo y con la hermenéutica. Hermano, Dios me lo bendiga. Nuevamente, su servidor Salomón Hernández, para servirle con mucho gusto. Aquí le dejo el WhatsApp, aquí le dejo mi correo y le pido que haga llegar su producto de clase, su tarea, sus preguntas y estamos para servirle. Siga adelante. Dios me lo bendiga.